Bienvenidos a la Escuela Dominical Ven, Sígueme. La primera visión de la que hemos estado hablando en la lección anterior ocurrió en la primavera de 1820. Después de esta visión pasaron 3 años sin que José Smith recibiera comunicación alguna de los cielos. Y la pregunta es, ¿qué hizo José Smith durante esos 3 años de silencio? Él resumió estos 3 años diciendo que debido a las condiciones económicas tan precarias de la familia, se vio obligado a trabajar no solo en la granja familiar, sino también a jornal y de otras maneras para los vecinos de la zona según se presentaba la oportunidad. Y esto hacía que unas veces estuviera en casa y otras veces estuviera fuera, y de esa manera, trabajando continuamente, ayudaba a que la familia tuviera una calidad de vida más o menos cómoda o desahogada. Estuvo pues muy ocupado aquellos años y además de las penurias económicas y los pesados trabajos, José Smith, que recordemos era un muchacho entre 14 y 16 años en aquella época de su vida, contaba que sufrió continuamente severas persecuciones porque seguía afirmando que había visto una visión y que los que le perseguían eran personas creyentes y no creyentes. Y comentaba que muchos de ellos deberían haber sido sus amigos y haberle tratado con bondad, y si pensaban que él estaba equivocado, deberían haberle ayudado amablemente a salir de su error. Esto es lo que él esperaba, por ejemplo, cuando contó que unos pocos días después de haber tenido la visión, se encontró casualmente con un pastor metodista y aprovechó la oportunidad para compartir con él su experiencia en la arboleda. Y la respuesta fue una gran desilusión, porque José había informado que después de escuchar a los diferentes grupos religiosos, sintió deseos de unirse a la iglesia metodista. Por eso no esperaba que aquel pastor reaccionara tratando su historia con menosprecio, diciendo que las visiones y revelaciones habían terminado con los apóstoles y que ya no volvería a haber más. Pero lo peor fue comprobar que su relato pronto iba a crearle problemas, y decía, con asombro, que aunque él no era más que un muchacho de poco más de 14 años, los dirigentes religiosos que antes estaban compitiendo y enfrentados entre sí en la búsqueda de conversos para sus grupos religiosos respectivos, ahora se unieron todos en una encarnizada persecución contra él, llenos de rencor por lo que estaba contando. José Smith dijo repetidas veces que contó su experiencia a varias personas y que esa fue la causa de las persecuciones que sufrió desde pocos días después de haber tenido la visión. Y comentaba, por ejemplo, lo siguiente: yo efectivamente había visto una luz, y en medio de esa luz había visto a 2 personajes, los cuales en realidad me hablaron y, aunque se me odiaba y perseguía por decir que había visto una visión, no obstante era cierto.
Y todo esto en contra de lo que afirman los críticos, de que José Smith no había compartido su experiencia de la arboleda hasta muchos años después de haberla tenido. Como ya expliqué en la lección pasada, la primera vez que José Smith puso por escrito su experiencia de la arboleda fue en 1832, que es la fecha del primero de sus 4 relatos de la primera visión que se han descubierto hasta ahora. Y es además el único de su puño y letra, porque los otros 3 los dictó a otras personas. Es decir, que la primera y única vez que José Smith se sentó a contar su experiencia por escrito fue 12 años después de haberla tenido. Y los críticos dicen que esa demora demuestra que se la inventó, porque una experiencia así, de ser cierta, debería haberla escrito antes. Y es cierto que una experiencia como esa no se tiene todos los días, ni la tiene todo el mundo, pero deberíamos recordar las circunstancias en las que José Smith se encontraba en aquellos momentos. Él tenía 14 años y apenas sabía leer y escribir, y ya he contado la vida que llevaba trabajando continuamente. Y no sé cuántos de esos críticos llevaban un diario de su vida a la edad de 14 años y cuántos de ellos lo habrían escrito en las difíciles circunstancias en las que se desarrolló la vida de José Smith. En mi caso, yo no tengo ningún registro escrito de mis antepasados, ni siquiera de mis padres, que no solo eran analfabetos, sino que bastante tenían ya con trabajar para poder comer, como para pensar, pues, en llevar un escrito diario de sus vidas. Y no creo que fuera porque no tuvieran experiencias dignas de contarse. Lo que yo sé de mis abuelos y de mis bisabuelos es porque mis padres me lo contaron. Y aunque muchas de sus experiencias merecían haberse escrito, la pregunta es ¿quién iba a hacerlo? Por ejemplo, yo me llamo Faustino, igual que mi padre y que mi abuelo. De ellos 2 he heredado mi nombre. La vida de mi abuelo, por lo que me contaba mi padre, habría sido digna de ser escrita, porque él, a semejanza de lo que contaba José Smith, cuando tuvo edad para ello, viajaba por todas partes buscando trabajo en las labores agrícolas. Estos viajes lo llevaron a Francia, a Argelia, y viajó en barco varias veces, siendo incluso casi testigo de un naufragio en el mar. Cuando trabajaba en Argelia, contaba mi padre que le pagaban con doblillas de oro, una moneda que valía 20 reales y que mi abuelo guardaba en su cinturón. Y también me contó mi padre cómo él y sus padres se salvaron milagrosamente del trágico incendio del Teatro Novedades de Madrid que ocurrió el 23 de septiembre de 1928, en el que murieron hombres, mujeres y niños carbonizados. Mi padre tenía 7 años de edad en aquella fatídica fecha y solo la providencia los salvó, porque mi abuelo llegó tarde a casa y no pudieron cumplir el plan que tenía la familia de ir juntos esa tarde al teatro. En fin, las experiencias de la vida de mi abuelo, Faustino I, se habrían perdido si mi padre, Faustino II, no me las hubiera contado a mí, Faustino III, y me las contó 40 años más tarde. Y si yo no las hubiera puesto por escrito en mi autobiografía, publicada como libro en el año 2019, es decir, casi 50 años después de que me las contara mi padre, todo esto se habría perdido. ¿Y por qué? Pues porque tanto mi abuelo como mi padre eran analfabetos. Mi experiencia me enseña, pues, que los relatos no son menos verdaderos porque se cuenten más tarde, ni más ciertos porque se cuenten o registren más pronto. Y algo parecido podríamos decir de José Smith, que, como he dicho, no solo era lo que se llamaría un analfabeto funcional, sino que era un
muchacho, casi un niño de 14 años, cuando tuvo la primera visión y obligado a trabajar sin descanso para ayudar a su familia, como he explicado. Y yo creo que entiendo en parte todos estos relatos porque a mí me puso mi padre a trabajar de albañil cuando yo tenía también la edad de 14 años y tenía que estudiar por las noches en una academia del barrio chabolista en el que vivíamos después de llegar agotado a casa todos los días. Y yo no llevé un diario de mi vida hasta bastantes años después, a pesar de que las circunstancias de mi vida eran más propicias para ello. Y aunque parece que por esas razones José Smith tardó 12 años en registrar por escrito la primera visión, no fue la primera vez que la compartió. Lo primero que hizo al volver a su casa después de la experiencia en la arboleda fue contárselo a su madre, diciendo: «He sabido a satisfacción que el presbiterianismo no es verdadero». Y dijo eso porque su madre se había unido a la iglesia presbiteriana y suponemos que algo más le diría para justificar su afirmación, pero no hay un registro escrito de esa posible conversación madre-hijo. Y también lo contó pocos días después fuera del círculo familiar, como ya he explicado, al pastor protestante, y ya hemos visto las persecuciones que sufrió por haberse ido de la lengua ingenuamente, contando su experiencia a demasiadas personas, es decir, lo contrario de lo que le acusan los críticos. Y no es de extrañar que, después de tantos problemas, no tuviera muchos deseos de seguir compartiendo su visión, ni verbalmente, ni por escrito. Esta fue la vida de José Smith después de haber tenido la primera visión, hasta que llegó lo que podríamos llamar la segunda visión. Esta segunda visión fue el día 21 de septiembre de 1823. ¿Qué pasó aquel día 21 de septiembre de 1823? Pues que José Smith dijo que antes de acostarse ese día se puso a orar y mientras oraba surgió una luz en su dormitorio que fue creciendo hasta iluminar completamente el cuarto. Y se apareció un ser celestial vestido con una túnica de un blanco resplandeciente junto a su cama, que después de llamarle por su nombre se presentó como un mensajero enviado de la presencia de Dios. Le dijo que se llamaba Moroni y le informó que Dios tenía una obra para él. Entonces le habló de unas planchas de oro en las que estaba grabada la historia de unos antiguos habitantes del continente americano que incluían la plenitud del Evangelio eterno tal y como se lo había revelado el Salvador a esos habitantes. Y añadió que junto a las planchas se había colocado lo que se conoce en el Antiguo Testamento como el Urim y Tumim, para ayudarle a traducir los grabados de las planchas. Y como sabemos, esa traducción se convertiría más tarde en el Libro de Mormón. Y después de hablar de las planchas, este mensajero empezó a citar pasajes de los profetas Malaquías, Isaías y Joel, un pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles y muchos otros pasajes de la Biblia, todos ellos relacionados con profecías sobre los últimos días. Cuando terminó de citar estas escrituras, el mensajero se fue, pero volvió de nuevo 2 veces más a su dormitorio después de haber salido otras tantas, y siempre para darle el mismo mensaje. Pasó así toda la noche en vela, de manera que se tuvo que ir a trabajar a la mañana siguiente sin haber podido dormir nada. Pero su padre le mandó ir a descansar porque lo vio agotado. Y el mensajero volvió a visitarle y a repetirle el mismo mensaje cuando iba a casa a descansar y se había desvanecido en medio del campo. Después de esta experiencia, José Smith fue a una colina cercana donde se habían escondido o donde estaban escondidas las planchas. Allí se encontró de nuevo a Moroni,
que le dijo que las planchas no podría dárselas hasta 4 años después. El plan era que José iría a aquel lugar todos los años y allí le esperaría para darle instrucciones. Las visitas sucesivas fueron desde 1824 hasta 1827. Y el 22 de septiembre de 1827 Moroni le entregó las planchas y a partir de ahí empezaron los esfuerzos para traducirlas en medio de nuevas persecuciones, en esta ocasión para tratar de quitarle este registro antiguo. Las primeras persecuciones fueron pues por la primera visión y las segundas por las planchas del Libro de Mormón, 2 pilares fundamentales de la restauración que parece que sus enemigos querían destruir. Todo esto es lo que leemos en los pasajes asignados en esta lección sobre José Smith Historia, versículos del 27 al 65. El texto de José Smith Historia es lo que se conoce como el tercero de los 4 relatos de José Smith sobre la primera visión de que hablé en la lección anterior. Este relato es del año 1838 y el más completo de los 4, y es el que encontramos en el libro canónico de la Iglesia, La Perla de Gran Precio. José Smith justificó este tercer relato con las siguientes palabras: debido a las muchas noticias que personas mal dispuestas e insidiosas han hecho circular sobre el origen y progreso de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, se me ha persuadido a escribir esta historia para sacar del error a la opinión pública y presentar los hechos tal como han sucedido a los que buscan la verdad. Muy bien, pues la otra asignación de lectura de la lección es la sección 2 del libro Doctrina y Convenios, que es el que estamos estudiando o vamos a estudiar este año. En esta sección tenemos las palabras que Moroni dirigió a José Smith en su aparición aquel 21 de septiembre de 1823 sobre las profecías de Malaquías, concretamente el capítulo 4 de Malaquías, versículos 5 y 6, en los que se habla de la venida a la tierra de Elías el profeta para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Este pasaje lo citó Moroni a José Smith en sus visitas con algunos cambios sobre lo escrito en Malaquías en la Biblia, con las siguientes palabras: He aquí yo os revelaré el sacerdocio por medio de Elías el profeta antes de la venida del día grande y terrible del Señor. Y él plantará en el corazón de los hijos las promesas hechas a los padres, y el corazón de los hijos se volverá hacia sus padres. De no ser así, toda la tierra sería totalmente asolada a su venida. Al leer este pasaje surgen entre otras las siguientes preguntas. ¿Qué sacerdocio se promete revelar por medio de Elías el profeta? ¿Qué significa plantar en el corazón de los hijos las promesas hechas a los padres y que el corazón de los hijos se volverá hacia sus padres? ¿Quiénes son esos padres y esos hijos? En esta profecía Malaquías dice que el corazón de los hijos se volverá hacia sus padres. Los padres son los antepasados y los hijos son sus descendientes. Y dice también que se han hecho ciertas promesas a los padres o antepasados que los hijos o descendientes tienen grabadas en su corazón para que no las olviden. ¿Qué promesas son esas? ¿Y por qué es tan importante recordarlas hasta el punto de que el Señor asolará la tierra a su venida si se olvidan? Esta revelación está hablando de la misión de Elías el profeta en los últimos días. Elías es un profeta del Antiguo Testamento que tenía las llaves del poder sellador del sacerdocio, por el cual las ordenanzas que se hacen en la tierra tienen validez en el cielo. Una de las ordenanzas es sellar los matrimonios y las familias para toda la eternidad.
Este poder para sellar es tan completo que incluye las ordenanzas que se realizan tanto por los vivos como por los muertos, es decir, que permite sellar matrimonios y familias de personas que murieron sin haberse sellado mientras estaban en este mundo. Y permite también sellar a las personas que están en la tierra a sus antepasados y formar así una cadena patriarcal perpetua que existirá entre los seres exaltados. Elías es el último profeta del Antiguo Testamento que tuvo este poder sellador del sacerdocio y ha sido el encargado de restaurarlo en los tiempos del Nuevo Testamento y también en nuestra época. Y como hemos leído, Malaquías profetizó el regreso de Elías el profeta a la tierra para restaurar esas llaves. Esta profecía es de tanta importancia que se encuentra en todos los libros canónicos: la Biblia, el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio. Elías confirió esas llaves a Pedro, Santiago y Juan en el monte de la Transfiguración en tiempos de Jesucristo. Y se apareció también a José Smith y a Oliver Cowdery en el templo de Kirtland, Ohio, el 3 de abril de 1836, y allí restauró las llaves del poder sellador del sacerdocio de Melquisedec en nuestra época. El profeta José Smith ya había recibido el sacerdocio de Melquisedec por medio de Pedro, Santiago y Juan en 1829, pero todavía necesitaba las llaves que restauró Elías para poder sellar a las familias para toda la eternidad. A nuestros antepasados fallecidos, sin haber conocido el Evangelio ni recibido sus ordenanzas, se les ha hecho la promesa de que recibirán ambas cosas por medio de sus hijos o descendientes. Estos hijos o descendientes, mientras están en este mundo y en cumplimiento de esta promesa, deben hacer dos cosas. Una, buscar la información necesaria de sus antepasados en lo que se conoce como la historia familiar. Y dos, ir a un templo y recibir en nombre de sus antepasados, es decir, vicariamente, las ordenanzas que no hayan recibido ellos mientras estaban en la tierra. En el plan de redención del Señor, uno de los propósitos de la tierra es ser la morada celestial final para las personas que han hecho y cumplido con los convenios establecidos con nuestro Padre Celestial. Será un lugar en donde las familias podrán morar juntas para siempre. El poder sellador del sacerdocio hace posible la unión del esposo con su esposa y de los padres con sus hijos, una obra que es esencial para la exaltación de los vivos y de los muertos. Sin el poder sellador restaurado por medio de Elías el profeta, los hijos y las hijas de Dios no podrían recibir todas las bendiciones de la exaltación, y este propósito de la creación de la tierra no se hubiera cumplido. Por eso el Señor ha dicho que por medio de sus profetas nosotros debemos saber que la tierra sería totalmente asolada en su venida si no hacemos lo necesario para que el plan de salvación y exaltación se cumpla con todos los hijos de Dios, por lo menos con los que lo acepten. Por tanto, aquellos que amamos de verdad a nuestra familia, presente, pasada y futura, debemos hacer todo lo necesario para que el poder sellador del santo sacerdocio nos una a todos con lazos eternos en los santos templos de Dios. Mi abuelo Faustino nació el año 1885 en el pueblo de Gijona, provincia de Alicante, y mi padre me dijo que mi abuelo Faustino se fue de este mundo diciendo: «Cuando yo me muera, os olvidáis de mí como si no hubiera existido». Y murió el día de Nochebuena de 1952. El que nació en la tierra del turrón murió en Nochebuena. 5 días después de su muerte, yo cumplía 2 años, por tanto no lo conocí. Pero, empujado por el espíritu de Elías e ignorando la petición de mi abuelo, usé mis vacaciones para viajar a Gijona el sábado 29 de agosto de 1981 y estuve allí hasta el martes 1 de septiembre de 1981, casi una semana, buscando información
de la genealogía de mis antepasados que nacieron en este pueblo de Alicante, en Gijona, y después fui al templo de Suiza para sellarlos a todos. Y mi experiencia en Gijona hizo que mi corazón se volviera a mi abuelo, a mis bisabuelos y demás antepasados. Porque dijera lo que dijera mi abuelo, él y los demás antepasados sí han existido y yo no me voy a olvidar de ellos. Por tanto, hermanos y hermanas, mi deseo es que el espíritu de Elías nos ayude y nos inspire con un ardiente deseo de volver nuestro corazón hacia nuestros padres y antepasados, y que vivamos de tal manera que nuestras relaciones familiares duren por toda la eternidad, porque nuestra familia puede y debe ser eterna.